Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 1. Una familia se encontraba en el hospital esperando el nacimiento de su nuevo miembro. ¿Para cuánto falta para que nazca? Ya me quiero ir a casa. Lo decía con una cara aburrida. Grow. Ten paciencia, Katsu. Sé como tu hermana Sara, ella está ahí tranquila. Katsu. Porque se está durmiendo. Y ambos vieron como la niña se estaba durmiendo. Cuando estaba por cerrar los ojos se escuchó un gran trueno ya que estaba lloviendo. Se levanta de golpe y va hacia su papá. Sara. Papá, eso me asustó. Grow. No te preocupes, hija, ya pasó. Le estaba acariciando la cabeza. Mientras en la sala de parto estaba una mujer dando gritos ya que el bebé estaba por nacer. Enfermera. Vamos señora, no falta mucho. Mientras le sostenía la mano. Doctor. Siga así, no falta mucho. Vamos. En eso la mujer da un gran grito y el bebé sale. Doctor. Ya puede despertar señora, haremos unos chequeos para ver si está bien su hijo. Mickey. Gracias. El doctor sale de la sala y va rumbo donde estaba el pediatra para que lo revisara. Al llegar el doctor empieza y descubre algo. Doctor. Pasa algo malo. Pediatra. De salud está bien, pero... Doctor. Pero... Pediatra. Él nació ciego. Nunca podrá ver. Doctor. Ni con una cirugía. Pediatra. No, su cuerpo no resistiera y además ha de ser de herencia. Doctor. Pero ninguno de su familia lo es. Pediatra. Entonces no lo sé. Ha de ser de alguien más. Lo siento por este niño, tendrá una vida difícil. Mientras lo ve dormir tranquilamente. En eso el doctor toma el niño y lo lleva a donde está su familia. Al llegar los ve a todos reunidos. Mickey. Tiene algo malo mi hijo, doctor. Doctor. De salud está bien, pero... Grow. Pero... Doctor. Su hijo nació ciego, por lo que le dijo el pediatra ha de ser de herencia por parte de uno de sus familiares ya que ninguno de ustedes dos lo es. Mickey. Mi bisabuelo nació así, pero pensé que nunca le pasaría a alguien de mi familia. Doctor. Estas cosas son de 1 en 1000, lo siento. En eso se acerca a la madre y le da el niño. El doctor vio que puso una mala cara, pero la cambió rápidamente. En eso sale de la habitación. Doctor. Ese niño tendrá una vida muy dura. Mientras empieza a caminar. En el cuarto la familia estaba en silencio hasta que alguien lo rompe. Sara. Mamá, papá, ¿qué significa ciego? Mickey. Que él nunca podrá a nadie. Katsu. Entonces no podremos jugar con él. Grow. No, hijo. Katsu. Entonces ¿qué haré? Grow. Juega con tus amigos. Ya que él no podrá hacer nada. Sara. ¿Y cómo se llamará él? Mickey. Se llamará Issei. Pasaron 2 días y a Mickey le dieron el alta y todos regresaron a la casa nuevamente. En el asiento de atrás iban 3 niños. Katsu. Papá, ¿por qué no abre los ojos? Grow. Es por su enfermedad, así que siempre estará así. Katsu. Qué feo. Mientras Issei estaba en su asiento dormido. Después de media hora de viaje llegaron a la casa. Al entrar Mickey llegó a Issei a su cuarto. Al solo entrar lo deja en su cuna y se va del lugar sin tomarle mucha importancia. En la sala estaban los 2 padres y los otros 2 niños estaban en el patio. Mickey. ¿Qué haremos con él? Solo será una carga y lo sabes. Grow. Lo sé, quería, pero no podemos hacer nada. No lo podemos dejar en un orfanato ya que el pediatra quería que fuera cada vez a un chequeo. Mickey. Lo sé, querido. Entonces. Grow. Solo cuidarlo por un tiempo y después que él solo se las arregle. No me gusta tener a mantenidos. Mickey. Lo sé, ya que nuestros 2 hijos son inteligentes, tendrán un gran futuro. Grow.
Lo sé, me gusta eso. Pero con Issei todo es diferente. ¿Pero qué se puede hacer? En eso entrar los dos niños ya a la casa y fueron a almorzar. Mientras que Issei estaba en su cama dormido sin hacer mucho ruido. Pasó el tiempo y Issei ya tenía 3 años. En ese tiempo pasaron algunas cosas. Y eso era que apenas lo cuidaban ya que no le prestaban tanta atención. Issei, pese a ser solo un niño, era muy tranquilo para su edad. No lloraba muy seguido. A la edad de 1 año empezó a hablar, pero ningún miembro de su familia le tomó importancia. En un chequeo cuando tenía 2 años sometieron a Issei a una cirugía para que al menos pueda abrir sus ojos. Al hacerlo él tenía un color entre dorado y café. Pero a los padres y hermanos no les importó ya que eso no sirve de nada. Katsu entró a primaria ya que tenía 5 años. Mientras Sara aún se quedaba en casa con su madre Issei. En el tiempo actual Issei estaba en su cuarto. Con un crayón en mano dibujando con una sonrisa. Pero él no sabía qué hacía. Ya que no podía ver, pero lo hacía alegremente. En eso alguien entra a su cuarto y da un gran grito. En eso Miki sube rápidamente. Miki, hija, ¿qué pasa? Sara, es que Issei tomó mis cosas. En eso Miki enfoca su vista en Issei y ve cómo estaba jugando con los crayones de Sara y se enoja. Miki, ¿cómo te atreves a tomar las cosas de tu hermana? Issei se sentía a susto ya que con la voz que le estaban hablando era muy fuerte. Issei, ya estaban aquí. Sara, mentira, estaban en mi cuarto. Issei iba a responder, pero en eso su madre le da una cachetada. Miki, no mientras. Lo decía enojada y Issei no sabía qué decir ya que era verdad. Él apenas sabía llegar a su cuarto por su cuenta. Lo único que conocía de la casa era la cocina, el baño y su propio cuarto. Ya que nadie se la mostró. Se quedó en silencio mientras soltaba una lágrima. Miki, y no llores. En eso toma las cosas y se las a su hija y se va del lugar. Sara, vaya, sí que te fue mal, hermanito, y lo siento, lo hice porque estaba aburrida. Mientras se iba del lugar. Issei no dijo nada y se quedó en el suelo sentado. Issei, ¿por qué me tratan así? Yo intento ser un buen niño. Teniendo una cara triste. En eso se levanta y va caminando a su cama. Al llegar se acuesta y se intenta dormir ya que no tenía nada que hacer. Ya que nunca ha salido de la casa excepto cuando lo llevan al doctor. Issei, ¿cómo será ver a las personas o verme a mí mismo? Nunca lo sabré ya que el doctor me dijo que eso nunca pasaría. Mientras intentaba ver su mano, pero solo miro oscuridad. Pasaron las horas hasta que bajó para cenar. Al hacerlo se sujetaba de la pared para poder guiarse ya que nadie lo hacía por él. En eso su hermano lo empujó. Katsu, eres muy lento. Mientras bajaba rápidamente de las escaleras. Issei no dijo nada y siguió su camino. Al llegar se sentó y con sus pequeñas manos buscó su cuchara y empezó a comer. Era silencio mientras comían hasta que Issei se armó de valor para hablar. Issei, papá, ¿puedo pedirte un favor? Grou, ¿qué? Issei, ¿me podrías comprar un bastón para así poder guiarme, por favor? Grou, ¿para que ni sales de la casa? Solo sería un desperdicio. Issei, es que así podré explorar un poco la casa. Por favor, sí. Grou, bien, mañana veré si te lo traigo para que dejes de molestar. Issei, gracias. Y en eso todos siguieron comiendo hasta que terminaron. Issei fue el último ya que tenía que lavar sus propios platos, lo hacía a duras penas. Y así regresando a su cuarto para poder descansar. Capítulo 2. Era un nuevo día y Issei estaba en su cuarto sin hacer nada. Él quería salir afuera como el resto de niños de su edad, pero no podía. Quería ir al parque, pero sus padres nunca lo han llevado. En eso empieza a caminar y va a la ventana. Al abrirla puede sentir la brisa del lugar. Ya que era otoño. Issei, qué rico está el clima. Teniendo una sonrisa así estuvo toda la mañana. Hasta que llegó la hora de almorzar bajó y lo hizo junto a su madre y hermana. En un silencio al terminar volvió a subir a su cuarto y volvió a sentarse enfrente de la ventana para sentir la brisa. Y así estuvo hasta que sonara la alarma para que fuera la hora de cenar. Ya que solo así sabía a qué hora tenía que bajar. Al hacerlo cenaron. Issei iba a decir algo, pero en eso su padre habla. Grou, perdí algo de tiempo por tal cosa.
dándole un palo, pero Issei no sabía, solo usó una sonrisa. Issei. Gracias. Terminaron de cenar. Y Issei empezó a subir a su cuarto ya intentando usar el palo que era de madera y era viejo. Pero Issei no lo sabía, así que empezó a practicar con él. Pasaron los días y así estuvo, ya que era ciego, sus otros sentidos eran más agudos. Mientras practicaba intentaba concentrarse en los pasos de su familia para así no chocar con ellos y así no terminar regañado. Al inicio le costó, pero al final lo logró. Se aprendió casi toda la casa. En eso va a la parte de atrás y abre la puerta, y al hacerlo sintió una gran brisa y empieza a caminar. Teniendo una gran sonrisa lo hacía lentamente, ya que eso era nuevo para él. Al alejarse un poco de la casa se sienta y con sus manos empieza a acariciar el césped. Issei. Se siente frío esto de aquí abajo, es la primera vez, pero es genial. Se siente bien salir. Así estuvo por media hora mientras seguía tocando todo a su alrededor. Después de eso se levantó y decidió entrar. Issei. Bueno, ese fue un gran avance. Así entrando nuevamente a la casa alegremente. Pasaron los años y Issei tenía 5 años. En ese tiempo ya conocía muy bien su casa y sabía cuando alguien se acercaba a él. Todos los días salía al patio para poder conocer más con el tacto y poder tocar la nieve por primera vez. Su hermano mayor ya tenía 7 y su hermana 6, ya ambos iban a la escuela, quedando solo Issei. Todos estaban en la cena y Issei quería decir algo, pero tenía miedo, pero al final lo dijo. Issei. ¿Puedo ir a la escuela también? En eso todos se detuvieron y dejaron de comer. Se hizo un gran silencio hasta que alguien empezó a reír. Katsu. Tú ir a la escuela y ¿qué irás a hacer? Si no puedes ver solo serás una molestia. Issei. Es que quiero salir de casa y tener amigos también, así como ustedes. Sara. Así. ¿Y quién te llevará? Issei. Con que me lleven unos días es suficiente, así me aprendo el camino. Katsu. ¿Estás loco? ¿Crees que perderé mi tiempo haciendo tales cosas? Sara. Digo lo mismo, no tengo tiempo para hacerlo. Issei. Mamá, por favor. Miki. Lo hablaré con tu padre. Mañana te digo. Issei solo puso media sonrisa. Terminó de cenar y se levantóse su asiento y fue a lavar sus platos y fue arriba. Era tarde y los dos padres estaban en la sala, ya el resto estaban dormidos. Miki. ¿Y entonces qué hacemos? Gorou. No lo sé, al final tú eres la que pasa más tiempo con él. Miki. Solo será una semana que haré eso y después es su culpa si se pierde. Gorou. Bueno, entonces ve mañana con los niños y lo matriculas. Miki. Bien, así no lo veo en la casa. Gorou solo asiente y ambos suben a su cuarto para descansar. Al día siguiente le dieron la noticia a Issei y él estaba feliz. No pudo dormir de la emoción, ya que al regresar su madre a la casa le dijo que al día siguiente iba a iniciar. Issei. Espero poder hacer amigos. Teniendo una sonrisa de tanta la emoción terminó por dormirse. A la mañana siguiente desayunó y fue a la escuela. Iban caminando lentamente, ya que Issei así se lo pidió para así poder aprender el camino. Miki no dijo nada. Después de media hora de caminata llegaron a la escuela. Lo dejó con el maestro y se fue. El maestro vio a Issei y se sorprendió, ya que le dijeron que era ciego. En eso llegó la hora de iniciar las clases y Issei estaba enfrente de su clase, solo escuchaba murmullos. Profesor. Bien, denle una bienvenida a su nuevo compañero. Por favor, preséntate. Issei. Mi nombre es Youdou Issei. Espero nos llevemos bien. En eso un niño levanta la mano. Profesor. Sí, ¿qué pasa? Porque usa lentes oscuros y anda ese palo viejo. Issei logró escuchar unas risitas al escuchar lo último. Profesor. Él nació sin poder ver, a que trátenlo bien, por favor. No escucho ninguna respuesta. En eso llama a la representante de la clase para que lo guiara haciendo. Pasaron los minutos y Issei solo podía escuchar, ya que no podía ni leer ni escribir. En eso llegó la hora del almuerzo. Todos salieron al patio menos Issei, ya que no sabía cómo ir y se dio cuenta que todos se habían ido. Sacó su sándwich y un jugo y empezó a comer en silencio. Pasaron los minutos y estuvo así, solo escuchaba algunas risas. En eso pasó un maestro por su salón y se le quedó viendo y pensó que era raro que un niño estuviera así de tranquilo. Decidió entrar. Profesor. Niño, ¿por qué estás aquí solo? ¿Por qué no sales a jugar con los demás? Issei. Es que soy nuevo y también no puedo ver.
El profesor se sorprendió al escuchar eso, puso su vista a su bastón de palo. Profesor. Ya veo. Lo siento por decir eso. Issei. Está bien. Quería venir a la escuela porque quería hacer amigos y poder estudiar, pero me es difícil. Profesor. Entiendo. Sabes, hay una forma para que aprender. Issei. ¿En serio y cómo? El profesor toma asiento a la par de Issei. Profesor. Verás, yo tuve un amigo que era ciego también y me enseñó un poco de cómo ellos se comunicaban, ya sabes, así como leer o escribir. Se le llama alfabeto braille. Issei estaba sorprendido ya que existía un método para que él pudiera aprender a estudiar. Issei. Genial. Profesor. Después de clases te enseñaré un poco mientras vienen tus padres. Issei. ¿En serio haría eso por mi profesor? ¿Por qué? Profesor. Todos tienen derecho a estudiar, no importa la discapacidad que tengan. Si puedes, debes hacerlo. Entonces lo harás. Issei. Sí, por favor, enséñame. Daré lo mejor de mí para aprender. Profesor. Bien, por como veo en la hora todavía faltan 20 minutos para que inicien las clases nuevamente. Te muestro un poco la escuela. Issei. Gracias, me servirá. Así logro aprender un poco. En eso ambos se levantan y empiezan a caminar lentamente. Mientras el profesor le seguía explicando del alfabeto. Issei escuchaba todo atentamente para aprender. Al terminar las clases, el profesor fue al salón de Issei con una hoja. Profesor. Bien, Issei, es hora. En eso pone una hoja en la mesa. El profesor toma las manos de Issei y se las pone en la hoja. Issei. Se siente raro. Profesor. Lo sé, pero con estos puntos aprenderás. Issei solo asiente y en eso ambos la pasan ahí. Pasó una media hora y su madre llegó. Issei le agradece al maestro y se va a la casa alegre. Capítulo 3. Habían pasado algunos días y Issei aprendía rápidamente el nuevo alfabeto. El profesor estaba sorprendido, pero también alegre. Era un nuevo día y para Issei era su primer día, ya que era la primera vez que se iría solo a la escuela, ya que sus hermanos se iban más rápido. En eso sale de la casa y empieza a caminar lentamente con su bastón. La gente que pasaba alrededor se sorprendía, ya que era raro ver a un niño solo y más en su estado. Issei seguía caminando y llegó a un cruce y notó que los autos avanzaban, así que se detuvo y esperó. Al escuchar que pararon, bajó lentamente. Las personas que estaban a la par de él querían ayudarlo, pero vieron que se esforzaba por hacerlo solo, así que lo dejaron. Y lo siguieron por detrás para que así no pasara un auto. Al cruzar, Issei se da la vuelta. Issei. Gracias por cuidarme. Mientras les daba una sonrisa a los adultos que iban detrás de él y ellos solo le respondieron. Issei siguió su camino y minutos después de caminar logró llegar a su destino. Profesor. Issei, ¿qué haces solo y tu mamá? Issei. Estaba ocupada y tuve que venir solo. Tuvo que mentir ya que madre ya no quería ir a dejarlo. Profesor. Entiendo, espérame ahí sentado como siempre. Issei. Sensei, ya conozco el camino hacia el salón, así que puedo irme. Profesor. Bien, si tienes problemas le dices a alguien. Issei solo le asiente y empieza a caminar lentamente hasta que llega a su salón. Al entrar busca su asiento y esperó hasta que iniciará la clase. Él podía escuchar susurros de sus compañeros sobre él. Issei solo bajó la cabeza porque ya habían pasado muchos días y nadie había hablado con él, solo el maestro que le enseñaba. Pasaron algunos minutos y el profesor llegó y todos se sentaron y empezó a la clase. Él empezó a explicar algunas cosas y Issei sacó un papel y lápiz ya que había aprendido. Usaba el abecedario que le dio el maestro para guiarse un poco. Al terminar el primer período, Issei se le acerca al maestro y le enseña la hoja. El profesor, curioso, la toma y la lee. Al terminar se sorprendió ya que era lo que él decía. Issei. Lo hice bien. Profesor. Buen trabajo, Issei, sigue así. Mientras le devolvía la hoja, Issei solo sonrió y fue a su asiento y empezó a comer. Minutos después llega el otro maestro. Y Issei le muestra la hoja y él lo felicita por su nuevo logro. Profesor. Issei, sabes, en la biblioteca hay algunos libros con este tipo de alfabeto. Issei. ¿En serio? ¿Me puede llevar? Profesor. Claro, vamos, te guiaré a la biblioteca. Issei alegremente se levanta y ambos toman camino a la biblioteca de la escuela, aunque era pequeña y estaba sola. Ya que a los niños no les gustaba leer.
En la biblioteca estaba una señora ya mayor. Profesor. Hola sensei, ¿cómo le va? Bibliotecaria. Bien, ¿y a usted? ¿Qué lo trae por aquí? Profesor. Veré, este estudiante de aquí quiere aprender más. Mientras señala a Issei y ella lo ve. Profesor. ¿Me puedes dar un libro para ciegos, por favor? La bibliotecaria se sorprendió al escuchar eso. En eso pone su vista en Issei y se da cuenta. Ella solo asiente y va en busca de un libro y se lo da al maestro. En eso ambos van a una mesa y el profesor le pone el libro. Profesor. Bueno, y dime, ¿podrás volver a tu clase? Issei. Sí. Puedo volver y gracias. En eso el profesor sale de biblioteca dejando solo a Issei y la bibliotecaria en eso empieza a leer. Era un gran silencio. Issei solo ponía una sonrisa de vez en cuando al hacerlo. La bibliotecaria solo miraba todo con una sonrisa. Pasaron los minutos y sonó la campana para que iniciaran las clases. Issei cierra el libro y va a donde estaba la señora. Issei. ¿Puedo venir mañana para seguir leyendo? No pude avanzar mucho. Bibliotecaria. Claro que puedes, además puedes llevarte el libro a casa. Solo préstame tu id. Issei se alegra y le da su id de escuela y se va a su salón con libro en mano. Pasaron los días y Issei todos los días iba a la biblioteca para aprender más y cuando leía escribía para así aprender. La bibliotecaria se alegraba por Issei ya que era un niño muy alegre y aplicado. Pidió algunos libros especiales solo para él ya que le gustaba verlo así. Pasó un año y Issei ya tenía 6. Si se preguntan por Irina, bueno, ella es amiga de Sara, así que no conoce a Issei ya que Sara no se acerca a Issei igual que su hermano. Issei en ese tiempo siguió sin hacer amigos, se sentía triste además de que el profesor que le enseñó lo habían mandado a otra academia, así que tuvo que seguir por su cuenta. Día actual. Era un día viernes y Issei salía de la escuela rumbo a la casa. Mientras pasaba por un parque decidió tomar asiento como otros días. Y poder leer un poco. Pasaron los minutos y en eso sintió como alguien se sentó a su lado. Issei no dijo nada y siguió con su lectura. Pasaron unos segundos hasta que habló la persona. Vaya, ¿puedes leer eso? Yo solo veo puntos. Issei. Es que soy ciego y así aprendo. El señor se sorprendió al saber eso y se sintió avergonzado. Issei. No se preocupe, estoy bien. Ya veo, está bien. Y se quedó callado y Issei siguió con lo suyo. ¿Qué haces aquí solo? ¿No deberías estar con tus amigos o familia jugando? Issei al escuchar eso detuvo su lectura. Issei. La verdad nunca he tenido amigos, siempre me evitan y mi familia, bueno, ellos siempre me han evitado. Teniendo la cabeza baja el señor al escuchar eso se sorprendió y no supo qué responder. Hasta que vio como Issei guardaba su libro y tomaba el palo viejo. El viejo se sorprendió por lo que usaba. Me sorprende que aún sirva eso que usas. Issei. Bueno, es lo único que me han dado mis padres, así que debo cuidarlo. Ya veo. Por cierto, me llamo Tatsuya. Issei. Me llamo Issei, un gusto. Tatsuya. Dime, Issei. ¿No estás interesado en aprender a usar la espada? Issei al escuchar eso se sorprendió. Issei. ¿Cómo sería eso posible? Yo? Tatsuya. Que seas ciego no significa que puedas. Tienes un oído y tus otros sentidos puedes guiarte por ellos. Aunque sería difícil, pero si entrenas lo lograrás. Issei. En serio podría. ¿Pero por qué me dice eso? Tatsuya. Para que así tengas algo que hacer por las tardes. Y no estés aquí solo. Además yo era dueño de un dojo y ya no soy porque estoy viejo, pero puedo enseñarte un poco. ¿Qué me dices? Issei se puso a pensarlo un poco. Issei. Está bien, acepto ya que bueno, como usted lo dijo, no tengo nada que hacer, jejeje. ¿Y cuándo iniciamos? Tatsuya. Mañana cuando salgas de la escuela me esperas aquí y yo vendré y te enseñaré un poco. Issei. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Y así yéndose del lugar dejando solo a Tatsuya. Tatsuya. Ese chico aún teniendo esa condición sigue adelante. Poniendo media sonrisa mientras se levanta de su asiento y empieza a caminar hacia su casa. Capítulo 4. Issei estaba en el parque sentado mientras esperaba al viejo. Mientras esperaba leía el libro, en eso escuchó pasos que venían hacia él, así que cerró el libro. Issei. ¿Es usted Tatsuya? No escucho respuesta hasta después de unos segundos.
Tatsuya. Eres bueno Issei, ¿cómo sabías que era yo? Issei. La verdad no lo sabía. Solo escuché algunos pasos lentos que venían hacia mí y bueno, pensé que sería usted. Tatsuya. Ya veo. Bueno, guarda tus cosas y sígueme. Issei solo le asiente y guarda el libro y se levanta y ambos empiezan a cambiar hasta entrar un poco al bosque. Issei. ¿Y qué haremos primero? Lo decía un poco emocionado. Tatsuya. Bueno, primero tienes que mejorar sus sentidos, así podrás avanzar más. Como tu oído. Issei. Entiendo, ¿y cómo? Tatsuya. Empezaré a balancear la espada y me dices que escuchar. Haciendo que Issei asienta. En eso Tatsuya toma una espada de madera y empieza a balancearla y ve como Issei solo prestaba atención. Después de unos 2 minutos haciéndolo se detiene. Tatsuya. ¿Y bien? Issei. La verdad solo escuché como un silbido, pero cada vez eran más rápido. Tatsuya. Eso es avance, y si cada vez lo hacía más rápido. Bien, ahora intenta hacerlo tú. Solo toca la espada de madera y imagina cómo es. Dándole la espada a Issei, al tomarla la empieza a analizar hasta que se da una breve idea de cómo es. En eso empieza a hacer los mismos movimientos que Tatsuya, solo que más débil y menos tiempo, ya que su resistencia es menos. Tatsuya se sorprendió ya que aprendió lo que él hizo con solo escuchar. Tatsuya. Bien Issei, lo hiciste muy bien. Issei. En serio, muchas gracias. Tatsuya. Bien, por hoy eso es suficiente. Issei. Pero no hemos hecho casi nada. Tatsuya. Issei, eres un niño y no debes esforzarte, tómalo con calma. Issei. Entiendo, está bien. ¿Me puede llevar a donde estábamos? Aún no sé cómo llegar. Tatsuya. Claro, no te preocupes. Guardo la espada de madera y empezaron a caminar al salir a un lugar donde Issei sabía. Se despidieron y ambos tomaron caminos diferentes. Pasaron los días y Issei hacía diferentes movimientos para así poder acostumbrarse. Cada cierto tiempo Tatsuya caminaba la espada haciendo que cada vez sea más pesada. Issei aprendía a través del sonido. Tatsuya se llevaba su tiempo para enseñarle ya que no tenía nada que hacer. Y los días que no Issei no tenía clases iba a casa de Tatsuya ya que ahí tenía un lugar de entrenamiento. Pasó el tiempo y Issei ya tenía 8 años. Cada vez aprendía algo nuevo con Tatsuya y en la escuela le iba muy bien, era un estudiante muy inteligente, hizo algunos amigos. Eso lo alegró mucho ya que al fin se cumplió algo que él deseaba. Algunos maestros lo admiraban ya que siendo ciego ha salido adelante y ha hecho grandes logros. Claro que siempre cuando tenía tiempo iba a la biblioteca y la señora que estaba ahí siempre lo saludaba al entrar. Igual que Issei. En su casa todo era lo mismo, no hablaba con sus padres y menos con sus hermanos, pese a sacar las mismas calificaciones ellos siempre los felicitaron a ellos y no a él. Él se sentía triste ya que se esforzaba para que lo felicitaran también, pero no pasó nada. Tatsuya sí lo hacía ya que vio el esfuerzo que hacía para salir adelante. Tatsuya le enseñó más el uso de la espada la primera vez que pelearon entre sí. Issei perdió fácilmente ya que no supo concentrarse a tiempo. Y así fue hasta que un día pudo defender un poco, pero aún así terminó perdiendo nuevamente. Tatsuya. Nada mal Issei, esta vez durante más. Mientras veía a Issei en el suelo todo cansado pero con una sonrisa. Issei. Eso me alegra. Algún día te ganaré, Tatsuya, dalo por hecho. Tatsuya. Jajajaja, estaré esperando ese día. Issei empezó a levantarse y fue a buscar su mochila para irse a la casa nuevamente. Cuando estaba por irse Tatsuya lo detuvo. Issei. ¿Sucede algo, Tatsuya-san? Tatsuya. Claro que sí. En eso le quitó el bastón viejo y Issei le iba a decir algo, pero antes de hablar sintió algo en su mano. Issei. ¿Qué es esto? Tatsuya. Es tu regalo de cumpleaños. Felicidades por tu 9º cumpleaños. Issei al escuchar eso se sorprendió ya que era la primera vez que alguien se acordaba de su cumpleaños, ni su familia lo había hecho y era la primera vez que le daban algo. Issei soltó unas lágrimas de la alegría. Issei. Muchas gracias, lo cuidaré. Tatsuya. No te preocupes, chico, sé que no es algo especial, pero... Issei. Para mí sí lo es. Es la primera vez que me dan algo. Gracias. Mientras descendía su nuevo bastón con alegría. Ops. This image do is not for your content guidelines. To continue publishing,
Please remove it or upload a different image. Tatsuya puso una media sonrisa y le palmeó la cabeza y después de eso Issei se fue a casa alegre. Al llegar abrió la puerta pero notó que no había nadie. Solo dejó salir un suspiro y subió a su habitación, se cambió de ropa y bajó a la cocina para cocinar algo él mismo. Ya que desde hace un año tiene que preparar toda su comida. Al terminar se sienta y enciéndela rápido para no estar en silencio. Terminó de cenar y apagó la radio y subió a su cuarto y estuvo rato leyendo hasta que terminó y fue a tomar un baño y después de ello decidió ir a dormir. Cuando estaba por acostarse escuchó algunas risas y él supo de quiénes eran, así que decidió mejor dormir. A la mañana siguiente se levantó temprano como siempre y tomó un baño y bajó a hacer su propio desayuno y su almuerzo. Al terminar salió hacia la escuela ya que siempre va solo, o al llegar a la escuela saluda al guarida como siempre y se va a la biblioteca ya que desde hace tiempo la bibliotecaria le dio la llave. Issei alegremente la tomó y fue a donde estaba el estante con libros de su estilo. Sacó el libro que tenía de su mochila y lo puso ahí y tomó uno nuevamente. Al hacerlo caminó un poco y fue a tomar asiento para empezar a leer nuevamente. Media hora después llega la bibliotecaria y lo saluda y él corresponde el saludo y continúa su lectura hasta que inicien las clases. Las clases fueron como siempre. Tomaba notas ya que así aprendía más. Salía al patio pero solo para sentir el clima ya que los amigos que él tenía se iban a jugar, aunque a Issei no lo molestaba, él lo entendía. Él salía solo para poder leer su libro con un buen clima. Al terminar día fue a la casa de Tatsuya para así poder aprender más de él. Y Tatsuya le enseñó algo nuevo, así eran los días de Issei, la misma rutina, aunque a él no le molestaba, lo contrario le gustaba. Pasaron los días y todo era normal hasta que Issei iba camino hacia la casa de Tatsuya. Issei. Hola Tatsuya-san, perdón por la demora, es que me entretuve con un libro. Mientras se quitaba los zapatos pero al terminar no escuchó respuesta. Eso le apreció raro a Issei ya que siempre le contestaba, así que empezó a buscarlo pero nada, así que decidió ir a su cuarto y entrar. Escucho una leve respiración, en eso se acerca. Issei. Tatsuya-san, ¿qué le pasa? Tatsuya. Solo cough mientras escupía un poco de sangre. Issei no sabía qué pasaba pero por cómo estaba se preocupó. Issei. Llamaré a una ambulancia, espere sí. Tatsuya no respondió. Issei buscó rápidamente en el cuarto y lo encontró. Llamando a emergencia, minutos después llegó la ambulancia. Issei decidió no ir ya que no sabría cómo volver a casa. En eso se lo llevaron y Issei decidió volver a su casa esperando que Tatsuya estuviera bien. Capítulo 5. Issei estaba preocupado, ya habían pasado 2 días y siempre iba a casa de Tatsuya, pero nada. Cuando regresó a su casa vio que como siempre no había nadie, así que fue a la sala y tomó el teléfono y llamó al hospital. Issei. Hola. Enfermera. ¿Se le ofrece algo? Issei. Bueno, hace 2 días un señor llamado Tatsuya fue hospitalizado y quería saber cómo está. Enfermera. Deme unos minutos por favor. Issei. Gracias. En eso se sentó en el sofá y esperó. Pasaron unos 3 minutos hasta que volvió a hablar. Enfermera. Lo siento joven, pero el señor Tatsuya murió ayer por la noche. Issei al escuchar eso se quedó en shock por tal noticia. Después de eso se le salieron unas lágrimas y apenas pudo hablar. Issei. ¿Pero cómo? Enfermera. Llamaré al doctor para que le explique. Issei. Por favor. Issei, aunque sea un niño, sabe bastante ya que parte de su vida se la ha pasado leyendo y sabe mucho. Después de unos segundos habló el doctor. Issei. Disculpe doctor, ¿me podría decir qué pasó? Doctor. Sí, pero ¿me podría decir cómo se llama por favor? Issei. Claro, mi nombre es Youdou Issei. Doctor. Ya veo, bueno joven Issei, verá, lo que le pasó al señor Tatsuya fue que su corazón estaba muy débil, ni una operación lo iba a salvar, él estaba consciente de ello. Además ya estaba viejo, mis más sentido pésame por su pérdida. Issei. Pero ¿por qué no me llamó para despedirse de mí? Lo decía tristemente. Doctor. La verdad, el último día se la pasó escribiendo una carta dirigida hacia usted. Hoy en la mañana fue enviada. Issei. Muchas gracias por todo. Doctor. De nada. En eso Issei cuelga el teléfono y se queda en silencio mientras se le salen algunas lágrimas. Issei. Ahora que haré, eras mi amigo. Fuiste una de las primeras personas que me trató bien y además me dio algo.
Pero no lloraré ya que no te hubiese gustado. Se limpia las lágrimas y toma su bastón y sale al buzón y saca todas las cartas, pero él sabía cuál iba hacia él. En eso escucha pasar a una persona. Issei. Disculpe señor, ¿le puedo pedir un favor? Claro que pasa. Issei. Puede ver en estas cartas cuál tiene el nombre de Youdou Issei. Mientras le da las cartas el señor las toma y empieza a buscar. Hay una tome. Dándole la carta aparte y las demás. Issei. Muchas gracias por su ayuda. Haciendo una reverencia y entrando a la casa, al hacerlo toma su mochila y guarda la carta para que alguien se la lea después. Al día siguiente Issei estaba en la biblioteca sentado esperando a que la señora llegara. Al escuchar cómo se abría la puerta él se puso de pie. Bibliotecaria. Hola Issei. Issei. Hola. Disculpe por las molestias, pero le puedo pedir un favor. Bibliotecaria. Si puedo ayudarlo haré. Issei solo asiente y en eso busca en su mochila la carta. Al sacarla se la da. Issei. ¿Puede leerme esta carta por favor? Es de un amigo. La bibliotecaria la toma y la abre y empieza a leer. Bibliotecaria. Hola Issei. Si alguien te está leyendo esto significa que pase a mejor vida. La bibliotecaria se sorprendió al leer eso y vio a Issei, pero él solo le asintió y continuó. Bibliotecaria. Perdona si no te avise por mi enfermedad, es que no quería que te preocuparas por mí ya que siempre te mirabas muy feliz. Pero cada día me costaba más, al final no aguante más. Y me viste en tal estado ese día. La bibliotecaria paró un rato y vio como Issei tenía algunas lágrimas. Issei. Continúe por favor. Bibliotecaria. Issei, eres un gran chico desde el primer día que te vi. Observe que salías adelante pese en la situación que estabas. Y como aprendías a usar la espada, me alegro de haberte enseñado un poco. Estos últimos años fueron los más alegres de mi vida ya que yo no tengo familia y te consideraba un nieto. Como sabes, yo enseñaba a usar la espada antes. Pero antes de eso era arqueólogo y en una de mis expediciones con mis amigos encontré una espada, era muy vieja pero aún así me la quedé como recuerdo. Quiero que vayas a mi casa y debajo de mi cama encontrar una caja y ahí de la caja estará mi mejor recuerdo, espero la cuides. Espero seas feliz en un futuro y sé siempre ese chico alegre que conozco. Adiós Issei. Atentamente, Tatsuya. En eso dejó de leer y la bibliotecaria miraba como Issei estaba de rodillas mientras dejaba salir algunas lágrimas. Ella se acercó a él y le dio un abrazo, así estuvieron unos minutos hasta que se separaron. Issei. Espero me perdone por hacer eso. Bibliotecaria. Está bien Issei. Puedo notar que era alguien querido para ti. Issei. Puedo irme a casa temprano. Bibliotecaria. Claro, hablaré con tu profesor, no creo que tengas problemas ya que eres un buen estudiante. Issei. Gracias. En eso se levanta y le devuelven la carta en la guarda y empieza a caminar hacia la salida. Y después hacia la casa de Tatsuya. Después de unos minutos de caminata llega, saca la llave que le dio y la abre la casa y solo pudo sentir un gran silencio. Se quita los zapatos y empieza a caminar hacia la habitación de Tatsuya. Al llegar se pone de rodillas y busca debajo de cama hasta que encuentra una caja de madera y la saca. Se le queda viendo unos minutos hasta decide abrirla. En eso toma la espada lentamente y la empieza a analizar para ver cómo esté larga o grande para hacerse una idea. Al terminar la vuelve a poner en su lugar. Issei. Tatsuya-san, juro que la cuidaré. Y gracias por dejarla a mi cargo. La tapa y va hacia el dojo, busca una espada de madera y empieza a practicar ya que esta sería la última vez que estaría en esa casa. Y que no podía ir a su casa ya que su madre lo regañaría. Pasaron algunas horas y dejó de practicar, se sentó y sacó su almuerzo y empezó a comer en un gran silencio. Después de unos minutos de descanso se pone de pie y continúa. Lo hacía en silencio ya que no quería hablar. Pasaron las horas y Issei no se dio cuenta hasta que sonó su reloj y esa alarma solo significaba la hora de cenar. Issei. Ya es tan tarde. Me la pasé todo el día haciendo lo mismo. En eso tomó sus cosas, cerró la puerta y se le quedó viendo un momento. Issei. Adiós amigo. Dándose la vuelta y empezando a caminar, mientras lo hacía sentía frío ya que era de noche. Pasó por el parque, en eso escuchó unos ruidos. Issei se asustó y empezó a caminar más rápido hasta que sintió que chocó con algo. Issei. ¿Qué fue eso? Mientras buscaba su bastón y la caja.
hasta que logro encontrarlos. Issei se paró nuevamente y volvió a caminar, pero volvió a chocar, solo que esta vez no se cayó. Y intenta evadir lo que era, pero volvió a detenerlo. Issei, disculpe, ¿me podría dejar pasar? No recibió respuesta. En eso se asustó y dio algunos pasos hacia atrás hasta que habló la persona. Estás perdido, niño. Issei al escuchar esa voz sintió un escalofrío. Issei, ¿puede dejarme ir, por favor? No creo, sabes, tengo hambre. Al escuchar tales palabras dejó caer la caja. Issei, disculpe. Me servirás como merienda ya que apenas eres un niño y además eres ciego. Se empezó a reír y Issei se asustaba cada vez más. Bueno, dejémonos de juegos, sí. Y empezó a caminar hacia Issei. Él podía escuchar sus pasos que venían lentamente. Issei, ¿quién eres o qué eres? Ya que vas a morir, solo te diré que soy un demonio. Capítulo 6. Issei al escuchar eso cayó de rodillas ya que sintió algo que le daba miedo. Bueno, ya que lo sabes, es hora de terminar con esto. Caminando hacia él. Issei saliendo del shock toma la caja y su bastón y empieza a correr al pequeño bosque que tenía el bosque. Mientras corría solo escucho. Demonio, no llegarás muy lejos. Soltando algunas risas, pero Issei no le tomó importancia y siguió corriendo sin rumbo. Después de correr tanto chocó contra un árbol y cayó al suelo. Se sentó y en eso escuchó una voz cerca de él. Demonio, no fuiste tan lejos. A Issei se le empezó a acelerar el corazón cuando escuchó esa voz. Issei, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Demonio, quizás sea el abeja, jajaja. Issei, déjame por favor. Soltando unas lágrimas y lo decía temblando. Issei solo escuchó algunas carcajadas. Issei sin pensarlo toma la caja y saca la espada y el demonio al ver la espada solo se rió más fuerte. Demonio, con esa espada toda oxidada y vieja planeas defenderte. Jajajaja. Issei no escuchaba y empezó a mover la espada a cualquier lado ya que estaba asustado, no podía pensar en nada. En eso el demonio se acercó lentamente y le dio un golpe en cara sacándole un poco de sangre. Demonio, vaya, para ser un mocoso sigues vivo. Vio como Issei se levantaba nuevamente y seguía con lo anterior. El demonio ya cansado le da una patada que lo termina por estrellar en un árbol haciendo que sacara mucha sangre. Issei sentía que el aire le faltaba ya. Issei, así que aquí termina mi vida. Mientras sostenía la espada en eso vio la espada y recordó todos los momentos que estuvo con Tetsuya y algunos de sus amigos y se empezó a levantar a duras penas mientras tenía la espada en mano. Demonio, sigues vivo. Jajajaja, bueno, ya me aburrí, es hora de comer. Empezando a caminar. Issei, no quiero morir, tengo mucho que hacer todavía. Soltando unas lágrimas. Una de ellas cayó sobre la espada, en eso empezó a brillar intensamente que cegó al demonio por unos segundos. Issei no entendía qué pasaba ya que no podía ver. Pero escuchó el grito del demonio. Demonio, mis ojos, eso dolió. Empezó a abrirlos lentamente y terminar se sorprendió por el cambio de la espada. En eso empieza a caminar más rápido y Issei solo la mueve de un lado a otro, el demonio la intenta detener. Pero al hacerlo su mano se quema. Y da un grito. Issei sin entender qué pasaba aprovechó y fue a toda la velocidad que tenía hacia donde estaba el ruido y clava la espada en el estómago del demonio. Haciendo que gritara del dolor. Y lanzando a Issei lejos chocando contra un árbol quedando desmayado. Pero el demonio terminó muriendo, en eso la espada desapareció. Segundos después llegaron unos policías y vieron a Issei todo herido, rápidamente llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Ya había pasado un día desde el ataque hacia Issei y nadie había ido a verlo porque no sabían cómo contactar a su familia. Mientras tanto Issei estaba en un lugar oscuro, pero aún así estando ahí él no podía ver. Issei, ¿acaso morí? ¿Aún estás vivo? Issei al escuchar esa voz miró a todos lados, pero nada. Issei, ¿quién anda ahí? Lo decía asustado ya que aún tenía miedo de lo anterior. Cálmate un poco, sí. Issei asientó lentamente y se empezó a relajarse hasta que la persona decidió hablar nuevamente. Veo que ya estás relajado. Issei, sí, perdón por lo anterior. Es que hace poco no sé si fue un sueño, pero alguien me atacó.
Fue real, ahora mismo estás en un hospital. Issei. Ya veo, entonces si lo fue. Si lo fue. Issei. ¿Quién es usted si no es mucha molestia? Claro. Muchos solo me llaman Dios. Issei al escuchar eso abre la boca hasta el suelo. Issei. Entonces usted existe. Dios. Antes sí. Issei. ¿Antes a qué se refiere? Dios. Yo morí hace tiempo en una batalla. Y lo que escuchas ahora solo es un fragmento de mi conciencia. Issei. Ya veo, pero ¿por qué me habla a mí? Dios. Verás, Issei, la espada que tenías. ¿La recuerdas, verdad? Issei. Sí. Dios. Verás, esa era mi espada. Issei abrió los ojos como platos al escuchar eso. Issei. Pero al tocarla solo sentí que ya estaba vieja, además la tenía Tatsuya-san, ¿por qué no hablaste con él? Dios. Le puse esa apariencia y la mandé al mundo humano para que así alguien que tengas buenas intenciones la pueda usar. Alguien como tú has pasado por muchas cosas, pero aún así has salido adelante. Y cuando dijiste que no querías morir, la espada volvió a su forma original y pudiste matar al demonio en un descuido de él. Issei. Ya veo, y gracias por sus palabras. Pero si usted es Dios, ¿por qué no se la dejo a uno de sus ángeles? Dios. La verdad, Mane de mis hijos sabe de mi arma, ya que solo la usé una vez, y eso fue cuando sellé a Triexa, y ahí fue cuando la mandé a buscar a un nuevo sucesor. Issei. ¿Quién es Triexa? Dios. Es mejor que no lo sepas por ahora. Issei. Está bien. Pero yo no podría usarla, usted debe saber que soy ciego, ¿no? Dios. Lo sé, pero has entrenado por mucho tiempo y has desarrollado más tus otros sentidos. Yo no puedo ayudarte ya que solo soy un fragmento de mi conciencia. Issei. Está bien, y aún así gracias. Dios. Issei, sé que es difícil lo que te diré, pero debes salir adelante y hacerte fuerte, ya que en este mundo nada es fácil. Por como viste, existen los demonios, pero no te preocupes, también hay demonios buenos. Al pasar el tiempo irás conociendo varias razas. Issei. Entiendo, pero ¿por qué no me explicas más? Dios. Mi tiempo es limitado. Conforme avances con tus habilidades irás descubriendo varias técnicas de mi arma, puede cambiar de cierto. Entre otras cosas. Issei. Gracias por decírmelo. Dios. Veo que mi tiempo se agota. Una cosa más. Issei. Dígame. Dios. Si algún día conoces a mis hijos, por favor diles que siempre los voy a querer y que no estén tristes por mi muerte y que sigan adelante. Y no te preocupes, el arma que te corresponde ahora nadie puede quitártela, así que no te preocupes. Adiós, Issei, hazte fuerte. Issei. Adiós, y no se preocupe, les diré lo que me dijo. Poniendo una sonrisa en eso, Dios empieza a desaparecer en partículas. Mientras tanto, Issei se empezaba a despertar lentamente. Al abrir los ojos aún veía oscuro. Pero no le tomó importancia, ya que tenía una misión. Se empieza a levantar y se sienta. Al hacerlo siente algo en su cuello y lo empieza a tocar para ver qué era. Issei. Un collar. Mientras lo seguía tocando sintió como desapareció y en sus manos estaba una espada. Issei. Espera, ¿cómo pasó esto? En eso se pone histérico ya que no sabía qué hacer con ella. En eso se le viene por la mente lo del collar y al hacerlo la espada desaparece y vuelve a tener el collar. Issei. Con que así funciona, qué bueno que no había nadie, creo. Se quedó en silencio esperando un ruido, pero nada. Iba a decir algo, pero escucho cómo se abría la puerta. Doctor. Veo que despertaste, chico. Issei. ¿Cuántos días llevo aquí? Doctor. 4 días. Issei se sorprendió ya que había estado inconsciente 4 días. En eso intenta levantarse, pero se cae de la cama por débil que estaba. En eso el doctor se acerca y lo ayuda. Issei. Sé que es mucho pedir, pero me podría dar mis lentes y el bastón. Es un regalo y me gustaría tenerlo en mano. Doctor. Está bien. Acercándose a una mesa y dándole sus cosas. En eso Issei les da su información y el número de su casa para que llamaran a sus padres y lo fueran a ver. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.